¿Qué tal? Un saludo a todos ustedes los que están viendo acá este video. En esta ocasión les traigo cómo calcular el tamaño del conductor para equipos de aire acondicionado. Para ello tengo el siguiente ejemplo donde nos dice que tenemos que determinar el tamaño del conductor para un equipo de aire acondicionado con una placa característica que es la que vemos acá. Y que va a estar instalado a una distancia de 32 metros a partir del tablero de distribución, y que la tubería que se va a utilizar para alojar los conductores va a ser del tipo MT, es decir, va a ser de acero, y que por ella solo estarán alojados los conductores que alimentarán al equipo de aire acondicionado, y que la temperatura ambiente en donde se va a encontrar este equipo de aire acondicionado va a ser de 32 grados centígrados, y que la canalización no estará expuesta directamente a la luz del sol. Ahorita vamos a ver por qué es importante saber qué tipo de tubería vamos a utilizar, la distancia, la temperatura y si está o no está expuesta la instalación directamente a la luz del sol. Entonces, primero vamos a identificar en el equipo la placa para encontrar la corriente nominal. En este caso va a ser de 21 amperes y a voltajes de 220 a 240. Muy bien, aquí vamos a utilizar nosotros el voltaje o la tensión a 240 volts y una corriente nominal de 21 amperes. Y el paso 2 es calcular la ampacidad del conductor conforme a 440-32, que nos dice que no debe de ser, la capacidad de conducción del conductor no debe ser menor al 125% de la corriente nominal. Entonces obtenemos nosotros la corriente del conductor, que va a ser 26.25 amperes, no menor a esta capacidad. Entonces, en el 110-14C1A2 nos menciona que para conductores de tamaños a partir del 14 al 1 AWG y que para cargas de 100 amperes o menos se debe usar conductores con temperatura de 60 grados centígrados, y que en caso de que se seleccione un conductor con temperatura de operación mayor, puede ser de 75 o de 90, se debe usar como base la ampacidad de 60 grados centígrados. Aquí está, esta es una regla que nos pide la norma, y sobre todo también por el tema de las terminales, que por ahí es donde existen muchos sobrecalentamientos por la mala selección de los conductores. Y vamos a elegir este conductor en base a la tabla 310-15B16. Entonces por acá nos dice que un conductor en la columna de 60 grados para que nos conduzca lo que necesitamos, pues el inmediato superior sería el calibre 10, que tiene una ampacidad de 30 amperes a 60 grados centígrados. Entonces vamos a partir de esto y vamos a aplicar los factores de ajuste y de corrección por temperatura, porque esta tabla es basada en una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Cuando se pasa esa temperatura, tenemos que aplicar otros factores. Entonces, por acá están los factores: el factor de ajuste, que es el factor de agrupamiento, algunos lo conocen como factor de agrupamiento, el factor de ajuste es lo mismo, y de corrección por temperatura. En este caso nos haría falta otro factor, que sería un sumador. Más que nada es un sumador cuando la canalización o cable están expuestos a la luz del sol. En este caso el problema nos decía que no iba a estar expuesto, entonces vamos a omitir ese sumador, no lo vamos a incluir. Pero sí tenemos que considerar que cuando nuestra instalación, canalización o cable estén expuestos directamente a la luz del sol, tenemos que aplicar ese sumador. Entonces yo por acá yo me hice una tablita para que se me hiciera una hoja de Excel, para que se me hiciera más pues fácil calcular esto, ¿no? Yo aquí vacío los datos, la corriente en amperes de la carga base 21, aplico un factor de 125, aquí seleccioné el calibre número 10 porque pues estamos viendo que el calibre número 10 en base a la tabla nos puede servir, y nos dice que a 60 grados centígrados
este conductor nos conduce 30 amperes. También podemos cambiar aquí la tablita, cambiar los valores, pero pues yo estoy utilizando la 310-15B16 a 30 grados centígrados. Entonces, la tensión nominal dijimos que es a 240, ¿sí? El sistema va a ser una fase 3 hilos. Aquí tenemos otros sistemas eléctricos donde también nos va, pues más que nada dando los diferentes voltajes en los que puede manejar estos tipos de sistemas. Entonces yo voy a utilizar la de una fase 3 hilos porque pues aquí yo necesito 240 volts y aquí está 240 volts. Aquí tenemos número de conductores. Nos pregunta si hay algún... Pues esto aplica cuando son conductores en paralelo, cuando tenemos quizás dos conductores por fases, tres conductores por fase, pero en este caso, pues la regla dice que esto aplica a partir de un 0 a mayores, y aquí está, nos manda que veamos el 310-10H1, pero en este caso, pues no, sería una fase, un conductor por cada línea o por cada fase. Y aquí estos factores de ajustes lo obtenemos en la tabla 310-15B3A cuando existen más de 3 portadores de corriente de una canalización. En este caso, pues solamente son 2, ¿no? Cuando en 240 solamente son 2. Recordemos aquí el neutro no va, nada más va el conductor de puesta a tierra. Entonces le vamos a poner que es 3 o menos. Sin embargo, aquí nosotros podemos ir cambiando, si vamos cambiando la situación en la que estamos y va cambiando los factores, y podemos corroborar en la tabla 310-15B3A que corresponden estos factores dependiendo del número de conductores. En este caso va a ser 3 o menos. La temperatura ambiente va a ser de 32, yo ya la tengo acá vaciada, pero le puedo cambiar a 45, un ejemplo, ¿no? De 18 grados, y va cambiando aquí pues los factores de las diferentes columnas. En este caso pues habíamos dicho que era 32, y aquí está. Esta tabla es la tabla 310-15B2A a 30 grados centígrados. Ustedes los pueden encontrar en la norma oficial mexicana 001 CD 2012, que es la que está vigente en nuestro país. Y aquí les decía que este ajuste se le aplica a la temperatura para canalizaciones circulares que se van a encontrar expuestas a la luz o por encima de azoteas, a la luz del sol o azoteas. Y aquí pues nos dice a qué distancia mínima va a estar a partir del techo o losa a la base del tubo conduit, está en milímetros. Como no está expuesto, pues yo acá le puse la opción de no expuestos, pero sin embargo aquí están las diferentes distancias donde va cambiando pues el sumador conforme nosotros vamos aumentando la distancia, ¿sí? Y en este caso pues no está expuesto, vamos a poner un sumador 0. Entonces la temperatura corregida va a ser la misma, 32 grados centígrados, y la corriente va a ser, ya aplicando estos factores, tiene un decremento de 27. Bueno, nos baja hasta 27.30 amperes, de 30 amperes que era la capacidad de conducción del calibre número 10, y nos pregunta para cobre, y nos pregunta si cumple o no cumple. Entonces nos dice que sí está cumpliendo. Para aluminio aquí en este caso no aplica. ¿Por qué? Porque vemos acá que para aluminio no hay ningún valor para la tabla 310-15B16. Entonces vemos que por ampacidad sí nos va a cumplir pues este conductor, nos va a cumplir este conductor. Entonces aquí tenemos, regresamos al paso 4, aplicamos los factores, vemos que ya aplicando los factores tenemos una corriente en el conductor de 10 AW a 60 grados centígrados de 27.3, y nos dice que la capacidad de conducción del cable no debe ser menor, ya aplicando el ajuste del 125%, entonces tenemos 26.25 comparado con 27.3, entonces sí nos cumple por ampacidad, pero nos cumple por caída de tensión. Por ahí la norma nos dice que la caída de tensión no debe de ser mayor al 5%, distribuidos entre los alimentadores de circuitos derivados y los circuitos alimentadores, ¿no? En este caso yo
pongo el criterio del 3% para circuitos derivados, que no debe ser mayor. Y por acá ya tengo el cálculo, la caída de tensión a 32 metros va a ser de 2.63. Por ahí existen fórmulas también que se aplican para calcular esta caída de tensión. Yo acá ya la tengo vaciada en mi tablita, tengo otra tabla por acá abajo, donde pues me vacía prácticamente esta segunda tabla, me vacía todos los datos que yo puse acá, como por ejemplo la corriente nominal, 26.5, la tensión, el calibre, cuando queremos el calibre conductor en milímetros cuadrados, el número de conductor por fase, en este caso es 1, la longitud en metros, que sería, aquí sí sería 32, aquí tenemos que pues ponerle 32, ponerle 40, depende mucho de la situación en la que cada instalación en particular va presentando. Les decía que es muy importante saber qué tipo de material va a ser la canalización, porque aquí es donde cambian algunas, pues la aplicación de las fórmulas, ¿no? No es lo mismo en acero, no es lo mismo en aluminio y no es lo mismo en PVC. Perdón, la caída de tensión va a ser del 3%, ya hemos dicho, le podemos cambiar del 2. Incluso si yo le pongo del 2, me dice que ya no cumple. Si le pongo del 3, me va a decir que cumple. Pero lo que a mí me interesa es saber si va a cumplir por caída de tensión en tubería de EMT, que es de tipo acero galvanizado. Y para eso tengo los diferentes sistemas eléctricos en el sistema monofásico, sistema monofásico a 3 hilos, sistema trifásico, que son diferentes fórmulas las que se aplican para diferentes tipos de sistemas. En este caso, en monofásico no aplica, ¿por qué? Porque hay un monofásico, una fase 2 hilos, ¿sí? Y hay otro monofásico a 3 hilos, que es una fase 3 hilos, donde ya podemos tener voltajes de 220 o 240, y obviamente el trifásico. Entonces, por eso me dice acá que no aplica para un monofásico, que es una fase de 2 hilos, porque pues no aplica nuestro sistema, nuestro voltaje, habíamos dicho que era 240, entonces tenemos que irnos al monofásico 3 hilos. Entonces acá nos dice que sí cumple y nos arroja el valor de 2.63.87 45.01, perdón, ahí pues es un poquito exagerado los decimales, pero podemos agarrar los tres primeros, que sería 2.638 o 2.63. Se recomienda agarrar tres números, 2.638, ¿no? Entonces, si nos cumple por caída de tensión, por acá también tengo este cálculo, este método es por caída de tensión por método de la ampacidad, que es el más aproximado, porque aquí abajo también tengo otra tablita donde es por sección transversal, pero vean la diferencia 1.3308 a la diferencia acá de 2.63, es mucho la diferencia, ¿no? Aquí no toma en cuenta el tipo de material de la tubería o la canalización. Entonces, también nos cumple el 10 por caída de tensión. La solución entonces sería un calibre 10, ya aplicando los factores. En un siguiente video voy a explicar cómo calcular el dispositivo de protección de un equipo de aire acondicionado y también cómo calcular pues el medio de desconexión, que es muy importante también. Entonces espero que este video les ayude para aclarar un poco más las dudas, no hacer instalaciones nada más a lo decir, pues ponle del 12, pues ponle del 10, total, jala, típico, ¿no? Entonces, toda instalación eléctrica tiene una razón de ser, el por qué un calibre, el por qué no. Entonces yo creo que esta profesión y sobre todo el oficio de electricidad necesita más técnicos y profesionales, que nos encontremos más capacitados para que las instalaciones sean realmente seguras para el usuario, que esa es la finalidad de aplicar la norma. No es tanto para hacerse la vida difícil al que le va a instalar o al cliente, sino es por seguridad de las personas que van a hacer uso de esas instalaciones eléctricas, del dueño, de su patrimonio, de los equipos, de personal de mantenimiento. Es importante aplicar las normas
mexicanas de seguridad y tener las bases sólidas para poder hacer pues cálculos. Este video es precisamente para aquellas personas que se han dedicado a hacer instalaciones eléctricas, pero que no tuvieron digamos, una formación formal. Para ellos es este tipo de videos que se realizan para mantenerlos más informados, para que sean más profesionales en su oficio y pues esta profesión pues sea pues cada vez mejor, ¿no? Que las instalaciones eléctricas o la electricidad, la verdad que a mí es un tema que me apasiona mucho, es muy bonito y sobre todo cuando se tienen más conocimientos es fascinante poder aplicar conocimientos y que pues el día de mañana un técnico pues pueda hacer instalaciones buenas, ¿no? No hagamos chicanadas. Se despide de ustedes, Daniel Hernández, nos vemos en el siguiente video.